Continuamos aquí con Toby Pensini por Globovisión, con una luchadora política, mujer, María Corina Machado, coordinadora nacional de 20 Venezuela. Y quería continuar el tema de lo que es la economía, porque nosotros vemos ahora algunos asesores que no son visibles, pero todo el mundo sabe quiénes son, que le han calentado la oreja al presidente y les hace caso. Por ejemplo, este aumento tan abrupto del salario mínimo, 50%, que muchos trabajadores ni siquiera lo están agradeciendo, porque se me van a botar el trabajo, porque ahora podría venir una ola de despidos y de cierres de empresas que podrían terminar como el efecto Kimberly Clark, que al no poder producir, entonces dicen para defender a los trabajadores, empresa cerrada, empresa tomada. Y esto puede generar, bueno, que se estaticen todas esas empresas, se acaba la industria privada, entonces empresas estatales, y mira las consecuencias que tenemos de todas las que han expropiado confiscados que no están produciendo, menos productos de los anaqueles y productos más caros. ¿Qué piensas tú sobre este tema del aumento de salarios que trataste muy bien hoy en un programa de RCR, creo? Sí, en mi programa, todos los martes. Okay. Mira, ahí hay dos caras. Está la cara del trabajador y del ama de casa. Cuando tú piensas que un trabajador petrolero en el 98 te ganaba $1.580 y hoy ese mismo trabajo gana 22, Wow. ¿tú te das cuenta lo que es eso? Y este gran aumento significa que ahora todo el sueldo integral son $60 al mes, $2 diarios, cuando el sueldo mínimo en Colombia son $254, en Argentina 400, en Perú casi 300. O sea, ¿de qué estamos hablando? Son sueldos de hambre, Pedro, sueldos de hambre y tiempo de hambre. Pero la realidad es que hoy lo que nos queda de empleo privado han sido sobrevivientes, han sido luchadores, gente que los han perseguido, que los han estigmatizado, los han llamado enemigos del pueblo, que les han puesto controles, que los han confiscado, expropiado. Es decir, una persona que ha creído en el país, que ha invertido, a veces son generaciones, gente que empezó con una taguarita y logró montar su negocio, y ve como de un día de la noche a la mañana les bajan la Santa María, se les llevan toda su propiedad, sus sueños. Una Venezuela próspera necesita que haya inversión, mucho empleo, que exista competencia. Eso es lo que hace que la calidad mejore y que los precios bajen y que los sueldos sean realmente competitivos y productivos. Ahora, ¿qué está haciendo el señor Maduro? Está ordenando estos aumentos, que cómo se van a financiar, con maquinita e impresión del Banco Central, que a una ama de casa no tienen que explicarle lo que eso significa. Eso significa la inflación más pavorosa de la historia. Se habla de una inflación que puede llegar al 1000%. Entonces, ¿qué más? ¿Cuánto te cuesta un kilo de leche hoy cuando lo consigues? Entonces, lo hablábamos, un kilo de cemento. Sí se consigue. Entonces, estamos en un nivel de sobrevivencia y de hambre, Pedro. Estos son los tiempos del hambre, y el hambre parejo, y el hambre no espera. Y eso es lo que yo encuentro hoy en toda Venezuela. ¿Cuál es tu lectura que el presidente, después de haber hecho este aumento de sueldo, tomara un avión a ir a celebrar los 90 años del expresidente Fidel Castro, al lado de Raúl Castro, y al lado de una plana como de 80 años mínimo, bueno, cada una de esas personas? Perdóname que te diga, Fidel Castro es un dictador y Maduro también. Entonces yo no les digo presidente a ninguno de los dos. Pero dicho esto, ¿sabes qué ha sido más dramático? Las declaraciones recientes de miembros de distintos, del gabinete y otros institutos, diciendo que aquí no hay crisis humanitaria, que aquí no hace falta comida. Ante las declaraciones de Ban Ki-moon, que finalmente... El secretario general de las Naciones Unidas, que finalmente dice, en Venezuela hay una crisis humanitaria, los ojos del mundo tienen que ponerse sobre una nación que está sufriendo. Viene el señor Rafael Ramírez, chicos, nada más y nada menos que Rafael Ramírez, que ha arruinado PDVSA, que sabemos cuánto dinero se ha desviado, a decirnos que eso es mentira, que no hace falta. ¿Cuántos kilos, Pedro, de azúcar, de harina, de leche, de medicina estarían en Venezuela aquí hoy? ¿Cuántas vidas humanas se habrían salvado? Porque yo he visto la cara de la desnutrición. Yo mañana me arranco Panzuategui otra vez. Lo que está ocurriendo en el oriente del país, Pedro, es algo desgarrador. Pero fíjate que el Vaticano está tratando de intervenir y pidió que rezaran por Venezuela, por una crisis de humanidad, y que están pidiendo hasta a través del Papa Parolin, que fue nuncio apostólico. Pero lo que es extraño es que el Papa fue el que logró arreglar las
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba después de 50 años. Porque si esta misma persona está asesorando al presidente Raúl Castro, ¿por qué no está asesorando Raúl Castro a su vez a Maduro y nos meten en ese combo, en ese paquete humanitario? Bueno, pues yo creo que a Raúl Castro y en general al castrocomunismo cubano no le interesa para nada que se resuelva la solución venezolana, ni que haya una transición. Son muchos miles de millones de dólares que siguen recibiendo y barriles de ¿Hablarías tú con Raúl petróleo. Castro si estuviera en tus manos? ¿Irías con gente de la Asamblea Nacional si estuviera en tus manos hablar y llegar a algún tipo de negociación para Venezuela? Yo lo he dicho claramente, yo estoy dispuesta a hablar con los tiranos siempre y cuando sea para establecer una agenda de transición para el país. El pueblo de Venezuela ya habló el 6 de diciembre y fue un mandato claro, no solo para el régimen, también para la oposición y los líderes democráticos. El cambio político tiene que tener lugar sin demora y es algo que todos tenemos que acatar. Y en ese sentido el referéndum revocatorio... ¿Estás a favor del referéndum? Es un mandato constitucional. ¿Crees que se van a dar los tiempos? Mira, desde el punto de vista técnico y administrativo sobran los tiempos, pero todos sabemos que esto no es un tema ni siquiera jurídico, es un tema político. Es más, yo te diría, es un tema existencial y ya no es un problema del liderazgo político nada más, porque no es una lucha electoral. Esto es una lucha existencial que nos involucra a todos, a los periodistas, a los productores, a la propia iglesia que así lo ha asumido, a los trabajadores, a los estudiantes. Se nos va la vida, porque cada día que pasa, la permanencia de Maduro en el poder ya no se cuenta en horas, se cuenta en muertos, en los bebés recién nacidos en los hospitales que se nos mueren porque no hay la medicina básica, en nuestros muchachitos que están creciendo sin leche, sin vacunas, sin educación. Esto hay que detenerlo y detenerlo Para ya. el 1 de septiembre, la gente de 20 Venezuela van a venir a Caracas, van a participar de la toma de Caracas. Pero por supuesto, es decir, nosotros, como tú sabes, y yo en particular he insistido en que es indispensable frente a la dictadura, que hay que llamarla por su nombre, ejercer toda la movilización ciudadana. Y es más, hemos llegado a un punto, nosotros le hemos dicho a los compañeros de la Mesa de la Unidad que hay que tener una profunda autocrítica y una reflexión de entender, de asumir si estamos haciendo todo lo que se requiere para responder al país que nos demanda con urgencia respuestas. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Si Tibisay Lucena dice, el referéndum va para el año que viene. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Porque todos sabemos que el referéndum revocatorio en el 2017 es un engaño, es convertir la transición en transacción. ¿De qué sirve salir de Maduro si quedan las mafias en el poder? Por lo tanto, el llamado que hemos hecho es, o el referéndum revocatorio es este año y se le pone una fecha tope al régimen y a Maduro, o lo que procede es la desobediencia civil generalizada. ¿Pero constitucional, como dice el 350, o...? La Constitución nos obliga, como tú bien dices, a hacerla respetar. Y mira, las dictaduras se sostienen cuando la gente obedece, cuando los ciudadanos apelan a la rebeldía, a la desobediencia cívica, las tiranías caen. Mira las mujeres de Ureña, que lograron abrir esa barrera entre el hambre de sus hijos y el alimento que estaba del otro lado del puente. Y dijeron, o la abren o la abrimos. Los médicos de San Cristóbal, los médicos de Mérida, que los persiguieron, los golpearon y se fueron a una huelga para que el mundo se enterara lo que ocurría allí. Una última pregunta. Felipe González dice hoy que las Fuerzas Armadas actuarían en caso que no se lleve el referendo revocatorio este año. ¿Tú crees que esto sea así? ¿Cuál es la posición para ti de las Fuerzas Armadas en toda esta crisis? Yo he dicho insistentemente que creo que los ciudadanos militares entienden la responsabilidad histórica que tienen en esta hora, que hay una reserva moral en la Fuerza Armada, que se deben a la nación y a la Constitución, y que ellos sufren, sus familias sufren la debacle de Venezuela, y ellos mejor que nadie saben la destrucción intencional que este régimen le ha hecho a la institución militar, cómo se ha infiltrado el tráfico de drogas, el crimen organizado. Ellos saben cómo está la situación hoy de la soberanía nacional ultrajada, entregada a Cuba, con militares cubanos dentro de la Fuerza Armada, Pedro. Entonces, hoy más que nunca, se requiere un gran movimiento cívico nacional que nos incluya a todos, Pedro, a todos, a los que desde el primer día no estuvimos de acuerdo con este modelo, contra aquellos que
habiendo sido afines, tienen vocación democrática, a civiles, a militares, a todos los venezolanos que entendemos que se trata de sacar nuestro país adelante, de tener una Venezuela productiva, próspera, segura, luminosa, democrática. Y lo vamos a lograr, Pedro. Bueno, María Corina, te deseo mucha suerte y mañana en Aragua, Barcelona, ahí venimos los pensiones. Allá estaré en tu Mándame tierra. fotos, tráeme chocolate, que es el Y mejor en chocolate del cacao. Anaco, y en Guanta, en lechería. Yo amo Anzoátegui.